Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar este pequeño rato para reflexionar acerca de lo que la iglesia nos envió en el día de ayer en la palabra, ¿sí? El tema es muy importante porque nos está hablando acerca de cómo honrar a nuestros padres. ¿Qué debe hacer un hijo para honrar a sus padres? ¿Cómo debe comportarse un hijo ante el papá o ante la mamá? ¿Qué beneficios trae cuando un hijo se porta bien con un papá o con una mamá? Cuando un hijo es obediente, cuando un hijo se preocupa por la estabilidad tanto física como emocional y tanto ante lo que un padre debe tener presente o debe sentir acerca de su hijo. ¿Cómo debe ser ese comportamiento de este hijo? ¿Y qué bendiciones nos trae Dios cuando nosotros como hijos honramos a nuestros padres? Hoy vamos a aprender acerca de lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros y que nosotros deberíamos implantar o deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Del libro del Eclesiastes, del libro del Eclesiástico o Siracide, del libro del Eclesiástico o Siracide, hoy voy a tomar esa enseñanza. Está en el capítulo 2, en el capítulo 3, Eclesiástico o Siracide, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va a revelar, nos va a decir a nosotros como padres y también como hijos, de cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo lo podemos honrar nosotros y qué beneficios o qué bendiciones nos traerá a nosotros poder honrar a nuestros padres. Eclesiástico, del libro de Eclesiástico capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: hijos, óigame, les habla su padre. Primero empieza diciendo Dios, que es el que nos va a hablar a nosotros, empieza diciendo: hijo, óigame. Empieza diciendo: hijo, óigame. O sea, que nos está diciendo a nosotros: bueno, hijos, pongan atención a lo que yo les voy a decir, porque esto es muy importante. Hijo, óigame, dice el Señor, pónganme mucha atención, hagan caso a lo que yo les voy a decir, a lo que yo les voy a hablar. Entonces, oiga, hijos, óigame, les habla su Padre. ¿Nos va a hablar quién? Dios, el Padre que está en el cielo, el Creador, nos va a hablar. Les habla su Padre. O sea que todo lo que vamos a escuchar ahora en adelante es la palabra de Dios. Es Dios mismo que nos habla a través de su palabra. Sigue diciendo: sigan mis consejos y se salvarán. ¿Qué es lo que nos va a dar a Él a nosotros? Unos consejos. ¿Qué nos va a dar a nosotros? Unos consejos. ¿Y esos consejos qué va a hacer en nosotros? Nos va a salvar, nos va a dar la salvación. Esto es para aquellos hijos que hacen la voluntad de Dios, aquellos hijos que se dejan regir por el Dios. Son aquellos hijos que caminan por el camino que Dios les muestra, por el camino que Dios nos muestra. Por eso Dios empieza diciendo: óiganme, escúchanme, les habla el Padre que es Dios. Les voy a dar unos consejos que te van a llevar ¿a dónde?
a la salvación. Entonces es muy importante que nosotros escuchamos qué consejos es lo que Dios nos va a hablar, nos va a dar a nosotros, que nos va a llevar a dónde? A la salvación. ¿A la salvación de quién? De los hijos a través de sus padres. Sigue diciendo entonces el escritor. Dice, porque el Señor quiso que los hijos respeten a su padre. Porque el Señor, porque Dios quiso, así lo quiso, de que respetáramos a quién, a nuestros padres. ¿Qué es lo que Dios quiere que un hijo haga? Quiere que respete a su padre. ¿Y qué es respetar? Respetar, ¿cómo podemos nosotros respetar a nuestro padre? Primero que todo, ¿qué? Obedeciéndolo, no siendo altaneros, no siendo groseros, dejándose educar, dejándose llevar por el padre. Un padre nunca va a hacer algo que vaya a perjudicar a su hijo. Siempre los padres buscan la forma de guiar a sus hijos, de encaminarlos a sus hijos por el camino del bien. Un padre nunca va a enseñarle algo malo a un hijo, ni lo va a encaminar por el mal. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, un árbol bueno da frutos buenos. Si un padre enseña a sus hijos, los educa con amor, con respeto, con humildad, con sinceridad, con honestidad, ese hijo también tiene que ser igual al padre. Por eso es que cuando un padre corrige a un hijo, lo corrige no para que el hijo se sienta mal porque lo corrige, o porque para que el hijo diga, no, es que mi papá no me quiere, o mi mamá no me quiere, o es que ellos ya no me quieren. No, es porque el padre siempre quiere el bien del hijo. Por eso dice el Señor, dice, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Dice, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. ¿Qué es una madre para nosotros? La madre para nosotros es una ¿qué? Autoridad. Por eso es que nosotros debemos respetar a nuestra madre. Debemos obedecerla. No debemos ser groseros con ella. No debemos maltratarla. No debemos levantarle la voz. No debemos agredirla. Debemos agachar la cabeza cuando un padre o una madre nos está hablando o nos está dictando de pronto sus normas o sus leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre o la madre siempre, vuelvo y repito, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces sigue diciendo el Señor, dice, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Dice, el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que respeta, el que honra, el que ama, el que es obediente, el que no se pone en contra de él o del papá o de la mamá, el que lo obedece, el que se preocupa por ellos, dice el Señor, dice que tendrá el perdón de sus pecados. Tendrá el perdón, o sea que un hijo, a través de un padre, se le pueden perdonar muchos pecados. Dios le puede perdonar a ese hijo muchos pecados. ¿Por qué? Por su obediencia, por su respeto al Padre, por honrar al Padre. Por eso es que nosotros, primero que todo, nosotros tenemos que honrar ¿a quién? Al Padre Creador, que creó el cielo y la tierra, el dueño de todo, el dueño de nuestra vida. Primero tenemos que honrar a Él, ¿sí? Y después honrar a nuestros padres, los que nos dieron la vida,
los que nos dieron el ser, los que nos engendraron a nosotros, ¿sí? Y entonces es importante honrar al Padre, creador del cielo, que es el dueño de todo, y honrar a nuestros padres, que son nuestros benefactores, aquellos que nos engendraron a nosotros, nos dieron la vida, nos dieron la existencia para que nosotros estuviéramos existiendo en este mundo. Y gracias a ellos, nosotros tenemos vida. Gracias a ellos, nosotros podemos tener una actividad, ¿sí? Podemos pensar, comer, hablar, ¿sí? Gracias a ellos. Y gracias a Dios que le dio ese don, o que le dio esa bendición al Padre, para que de ahí naciera sus hijos, y naciéramos nosotros como hijos, o nacieran nuestros hijos. Entonces dice: el que respeta a su padre obtiene el perdón de los pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Mire lo maravilloso que es esto. Dice: el que honra a su madre, el que la ama, el que la respeta, el que la obedece, el que no la maltrata, el que la trata con cariño, ese hijo, ¿qué se está ganando? Un tesoro. ¿Y cuál sería ese tesoro que un hijo se puede ganar amando, respetando a su padre o a su madre? ¿Cuál sería ese tesoro? El reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué mejor tesoro más grande que ese? El que nosotros podamos partir hacia la eternidad, hacia el cielo, a la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, dio a nosotros, que es la vida eterna, la resurrección, la salvación. Entonces mire mire, para que aquellos hijos que vayan a escuchar este video, para que lo vayan a escuchar, para que se den cuenta qué tan importante es el respeto, el amor y la obediencia de un hijo a su padre. Entonces dice, sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que él implore, el Señor lo atenderá. El día en que él implore, el Señor lo atenderá. Entonces, dice, los hijos serán la alegría, sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo había dicho, que un árbol que da frutos, un árbol bueno, va a dar frutos buenos, y un árbol malo siempre dará frutos malos. Un árbol bueno nunca dará frutos buenos, ni un árbol malo dará frutos buenos, ni un árbol bueno dará frutos malos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está diciendo, si usted siembra amor, respeto, obediencia, disciplina, honestidad, honradez hacia sus padres, sus hijos cuando nazcan también van a ser igualitos a ustedes, y ellos también lo van a tratar igual como ustedes trataron a sus padres. Entonces, mire la importancia que tiene el saber amar y respetar y honrar a sus padres. Dice, el que respeta a su padre tendrá larga vida. Imagínense, un hijo que respeta a su padre, un hijo que honra a su padre, un hijo que ama a su padre, un hijo que obedece a su padre, un hijo que lo cuida, que lo protege, que está pendiente de él, que no lo lastima, que no le hace daño. Ese hijo, dice el Señor, dice el Señor, tendrá ¿qué? Larga vida, tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Dice, el que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Entonces, aquí Dios nos está haciendo la invitación a nosotros. Primero tenemos que obedecerlo a Él, dejarnos regir por Él,
caminar con Él, caminar junto a Él. Y luego tenemos que hacerlo también con nuestros padres, ser obedientes también a nuestros padres, ¿sí? Y mira qué es lo que sucede con nosotros cuando actuamos así. ¿Cómo vamos a tener el perdón de los pecados? ¿Sí? Vamos a tener ese tesoro más grande que es el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿cierto? Y también vamos a tener ¿qué? Larga vida. Entonces, la invitación que yo les estoy haciendo a aquellos hijos que de pronto le han faltado el respeto a sus padres, que de pronto no obedecen a sus padres, que de pronto lastiman a sus padres, los tratan mal, los insultan, les dicen groserías. Hay muchos padres que para un hijo es un estorbo y les quitan hasta la casita que ellos tienen y los botan en la calle. Esos hijos no saben lo que se está perdiendo, no se sabe lo que Dios les acaba de dar a ellos, les dará a ellos por ser buenos hijos. Va a dar que les va a perdonar sus pecados, les va a dar el reino de los cielos, y fuera de eso les va a dar larga vida, Entonces la invitación es para que hijos pórtanse bien con sus padres, honren a sus padres, no les dé pena, no les dé vergüenza hablar de ellos, no les dé pena ni vergüenza de sentirse orgullosos de esos padres que tienen, porque empezando que gracias a ellos ustedes están vivos, ustedes hacen lo que hacen, gracias a ellos, porque ellos les dio lo más valioso que el Señor nos da a nosotros, que es la vida, y fuera de eso les dio amor. Un padre y una madre, quien nos da a nosotros cuando estamos pequeños, nos da amor. Una madre se desvela por el hijo, una madre lo alimenta, una madre lo cría, una madre se trasnocha por él, un padre también está pendiente de ellos hasta que crezcan, hasta que ya ellos se puedan defender solos. Inclusive hay muchos padres que permiten que sus hijos duren hasta que ya están viejos ahí en la casa y nunca los corre, nunca los trata mal. Entonces, esta es para aquellos hijos que de pronto se están portando mal con sus padres, empiecen a honrar, a amar y respetar a sus padres, si no quieren perder esas bendiciones que Dios les da. Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este video les haya gustado y les haya servido, les sirva de algo para una reflexión o enseñanza.